Bien, entonces sí, espero no tener inconvenientes, vamos entonces a comenzar. Bueno, como le digo, lo que yo voy a presentarle es esta investigación en marcha sobre los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo. La idea mía es discutir estos puntos más específicos, el impacto económico que tuvo la pandemia, algunos comentarios generales, algo muy breve sobre el contexto económico y laboral previo, como para enmarcar los desarrollos posteriores. El énfasis del trabajo va a estar en los efectos iniciales de la pandemia sobre el mercado de trabajo, este es el punto central, y a partir de ahí algunos comentarios sobre las respuestas públicas, sobre las políticas que fueron implementadas en diversos países para atender los efectos que fue generando la pandemia. Un breve comentario del proceso de recuperación posterior. Sobre esto no me voy a extender mucho, simplemente señalar cuál fue el derrotero de la economía y de algunos aspectos laborales luego de este impacto inicial que tuvo la pandemia. Y me centraré luego en el tema de los efectos sobre los ingresos y la distribución. O sea, primero en el punto inicial voy a trabajar más sobre las variables del mercado de trabajo. Aquí voy a ligar lo que sucedió con las variables laborales sobre las cuestiones distributivas, tomando en cuenta también el efecto que pudieron haber tenido algunas de las políticas públicas, ¿no? Bueno, este es un poco el camino que espero recorrer, una suerte de hoja de ruta que espero poder abordar. A ver, como se puede apreciar claramente, pero no hace falta mirar el gráfico, la crisis asociada a la pandemia fue de una magnitud nunca antes experimentada en la región. Las estimaciones sobre la caída del producto en América Latina en el año 2000 oscilan entre el 7 y el 8%, y adoptamos un escenario que había planteado hace unos meses la CEPAL. Seguramente esto está en continuo modificación a medida que ya se van generando la información del año efectiva, del año 2020, y es para esta institución el mayor, según los registros de esta institución, es la mayor caída del producto desde que cuentan con registros, ¿no? Posiblemente a inicios del siglo XX, ¿no? Si uno tiene que retrotraerse muy lejos hacia atrás y aún así no encuentra una caída de una magnitud una magnitud de este tipo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, la caída en la primera parte, en algunos de los años de los 80, las caídas asociadas a la crisis de la deuda de los 80, la región cayó 2,5, la crisis última ligada a la crisis financiera internacional no llegó al 2%, ¿no? Estamos aquí viendo una disminución muy significativa, ¿no? Y esta disminución significativa que se observa en la región es también en general superior a la de la buena parte de las regiones. O sea, se estima que la caída del producto a nivel global fue de aproximadamente el 3%, 3,5% la caída del producto mundial. O sea que uno ve cómo América Latina registró una caída muy superior, e incluso uno no encuentra otra región, salvo el caso europeo, ¿no? Donde la región del euro europeo estuvo orillando el 7%, la caída del producto se estima que estuvo orillando el 7%. O sea que tenemos no cabe insistir sobre la significatividad de esta caída, y eso, como veremos, tuvo un impacto muy importante sobre el mercado de trabajo, pero también lo significativo de la caída es su característica, ha sido muy rápida. Después vamos a ver cómo esto se produjo en un periodo de tiempo muy breve, y fue, a diferencia de otras crisis,
un shock de oferta en este caso, ¿no? O sea, lo que está por detrás de esta caída, como todos sabemos, no es tanto una retracción del comercio internacional, un impacto generado por los términos de intercambio que experimentan los países, sino por la necesaria necesaria reducción de las actividades que fue necesario realizar ante la generalización del virus, ante la pandemia a sí misma. La pandemia en sí mismo fue un efecto importante, pero fueron las medidas de aislamiento, de retracción, necesarias para tratar de controlar, especialmente al inicio, cuando no había vacunas y se sabía poco, o por lo menos menos de lo que hoy se sabe sobre el virus, donde las medidas de aislamiento social estuvieron asociadas fueron los detonantes de esta fuerte reducción de la actividad. Esto fue, si ya había señalado que en el mundo la caída fue generalizada, más allá de las diferencias marcadas, también lo fue en América Latina, aun cuando con diferencias, ¿no? O sea, tenemos países como la Argentina y Perú, donde que son los que mostraron la mayor intensidad de la caída, pero no está lejos de lo sucedido con países como México, Ecuador o el mismo Bolivia. Entonces, solo algunos países, por razones que vamos a ver después, que seguramente tuvieron políticas de aislamiento más suaves, no sufrieron un impacto tan significativo. De cualquier manera, para un país como Brasil, una caída del 4% es también un impacto muy significativo. Pero quizás, y esto más directamente relacionado con el tema de esta presentación, esta crisis tuvo un impacto inusitado sobre los niveles de empleo. Tengan en cuenta que la estimación de la caída del empleo global en el año es de aproximadamente el 10%, que es una cuestión no solo nunca antes experimentada, sino nunca antes experimentada la relación entre la caída del empleo y la caída del producto. Normalmente uno espera cuando cae el producto que el nivel de empleo caiga menos, por todas las razones que conocemos, pero que dada la características del shock, que fue un shock de oferta, algunas de las razones que están por detrás de normalmente una elasticidad empleo-producto siempre muy menor que 1, en este caso superó el 1%, más allá de las dudas sobre este 10%, ¿no? Digamos, las estimaciones del empleo, quizás fueron hechas ya hace unos meses, uno los puede ajustar, pero más allá que sea un poco menos, un poco más, estamos ante la presencia de una significativa disminución del empleo, nuevamente, como veremos, muy rápido, ¿eh? O sea, no solo de una magnitud absolutamente significativa, relativamente significativa la caída del producto, sino también muy rápida, de la misma manera que lo fue la caída del nivel de actividad, y también con una anatomía, o sea, la caída del empleo tiene una anatomía totalmente distinta a la que uno observa en otros episodios cíclicos recesivos, ¿no? Y en eso nos vamos a detener un poco más adelante. Entonces, permítame, esto es simplemente para enfatizar un tema por demás conocido, que es la magnitud de la caída, y permítame decir en pocos minutos algunas cuestiones respecto del contexto previo en términos ya de la situación económica y también de la situación laboral, ¿no? O sea, la región, en el momento en que se desencadena, la pandemia, estaba atravesando una
un episodio que podemos caracterizar como de estancamiento, ¿no? O sea, después de muchos años de crecimiento previos, especialmente en la primera década del siglo XXI y los primeros años del siglo XXI, digo en términos generales, ¿no? Hay países que obviamente continuaron creciendo un poco, países como la misma Argentina, que había estado en los años anteriores, estaba atravesando una situación muy crítica en términos macroeconómicos y también en términos de crecimiento. En general la región estaba estancada, aquí simplemente a los efectos de ilustrar el tema, ustedes aprecian que en estos años, aquí yo estoy graficando la tasa de variación del producto, el que nos interesa, como son tasas muy, muy pequeñas en los últimos años. No quiero insistir, pero esto que ustedes ven está muy asociado a lo que le pasa a los índices de precio de exportación, pero no es el objetivo acá, por lo menos en esta presentación, discutir las cuestiones del contexto macro o global, o cuál es lo que está por detrás de estos vaivenes. Simplemente señalar que cuando se desencadena, cuando llega a las costas de América Latina la pandemia, el virus, la región estaba atravesando un periodo como digo, de estancamiento, como digo, luego de, en general, una década interrumpida por la crisis internacional de tasas de crecimiento relativamente elevadas. Y esto también se refleja en el mercado de trabajo en una débil creación de puestos de empleo, ¿no? O sea, los empleos, la tasa de crecimiento, o sea, la variación de la tasa de ocupación, que la línea roja estaba, ven, hacia el periodo del 18 y el 19 en niveles cercanos al cero, estaba creciendo la tasa de desocupación, no a tasas muy elevadas, ¿no? Entonces teníamos un contexto caracterizado por una escasa creación de puestos de trabajo, lo cual se complejizaba o también se reflejaba en la calidad del empleo, o sea, no solo cuantitativamente la tasa de ocupación, o sea, la proporción de ocupados en relación a la población total estaba creciendo lentamente, sino que la calidad de los puestos de trabajo que se generaban en los últimos años también revertía un proceso que había estado presente en los primeros años, los largos 12, 13 primeros años del siglo, ya que una primera evidencia es la más lenta creación de los puestos de asalariados, como el peso de los asalariados en el empleo total cae y son los no asalariados, que es el ámbito donde se presentan manifestaciones de informalidad con mayor intensidad, los que van ganando presencia relativa. Este es un aspecto de las dificultades del mercado de trabajo, o sea, por un lado, escasa creación total de puestos de trabajo, escasa creación de puestos de trabajo de mejor calidad o por lo menos de puestos asalariados, pero aún dentro de los casos de puestos asalariados, lo que trato de mostrar acá es cuál es el porcentaje, cómo ha ido moviéndose la proporción de aquellos asalariados que son formales, o sea, aquellos que están registrados en la Seguridad Social, tienen contrato de trabajo o tienen acceso a la salud, depende en cada país cómo operacionalizamos la característica de formalidad o cómo el país caracteriza la condición de formalidad, pero uno ve que este es un proceso que había mostrado un crecimiento, o sea, la proporción de trabajadores formales, o sea, junto con este periodo de crecimiento del empleo asociado a la expansión de la economía latinoamericana de, como digo, los primeros, más o menos los primeros 15 años, un poco menos del siglo XXI, este crecimiento total
había estado acompañado por un aumento del peso de los asalariados y dentro de los asalariados también por una expansión de la formalidad, o sea, no solo mejoraba el empleo en términos cuantitativos, sino lo hacía también en términos cualitativos, y entonces uno observa cómo hacia este periodo, hacia el inicio de la segunda década, se estabiliza esa proporción, incluso países como Argentina que va perdiendo peso el empleo formal, obviamente están a un nivel más alto que lo que existían al principio de la década, pero dejan de crecer. O sea, tenemos tanto mirando la composición en términos de asalariados no asalariados, o dentro de los asalariados mirando la composición entre formales y no formales, nos cierra este diagnóstico global que yo les decía de un mercado de trabajo estancado, ¿no? Que los últimos años venía estancado, proceso lógicamente asociado a la dinámica económica más global de estas economías. Es en ese contexto en donde donde se despliega la pandemia, donde llega la pandemia. También la otra manifestación de las dificultades laborales, no dificultades en el sentido de crecimiento importante del desempleo o de la informalidad creciendo muy rápidamente, venía más bien lo que tenemos un estancamiento y un detenimiento de un proceso de mejora que había caracterizado a los mercados laborales latinoamericanos de los años anteriores. Correlacionado con ello es también un cierto estancamiento de las remuneraciones, ¿no? Las remuneraciones ya en el año 18 y en el año 19, yo acá discúlpenme, no tenía el 19, crecen a menos las remuneraciones reales crecen a menos del 1%. En parte esto pudo estar asociado que también tanto en el 18 como en el 19, estos son datos de la OIT para un promedio de países, no son los promedios de países que después nosotros vamos a trabajar, es un promedio refleja un conjunto más amplio de países. También, vuelvo a repetir, en consonancia con esta dinámica del mercado de trabajo desde el punto de vista del empleo y de la calidad del empleo, las remuneraciones exhiben un proceso de estancamiento y se ubican por debajo de los que habían sido los años anteriores. Bien, esto tenemos aquí entonces la situación en la cual caracteriza el mercado de trabajo sobre el cual se van a evidenciar los efectos de la pandemia. Vuelvo a repetir, estoy aquí simplemente mostrando tendencias globales de la región. Ahora nosotros vamos a entrar un poquito más con las diferencias entre países, pero en ese contexto global que yo les acabo de mencionar hay distintos países. Había países como, por un extremo, Paraguay, que venía exhibiendo un proceso de crecimiento, ¿no? Estaba beneficiado por mejoras en su contexto internacional, una fuerte expansión de sus exportaciones que generaba un contexto favorable tanto para su economía como para variables económicas como para las del mercado de trabajo, y otros en el otro extremo, si ustedes quieren, la Argentina, en donde desde los par de años anteriores, del 2018, la economía había entrado en una fase recesiva bastante significativa y donde el mercado de trabajo ya daba cuenta de dificultades más serias de las que yo le mostré acá para el promedio de la región. Pero el conjunto de los otros países uno puede hablar de esta situación más bien de estancamiento, ¿no? Que la caracterizaba. Bien, vamos entonces a ver a conversar un poco sobre los efectos iniciales de la pandemia, ¿no? Les decía hace un rato que una de las características del impacto de esta situación, dada lo que señalaba sobre cómo se desarrolló, es su rapidez, ¿no? O sea, el abrupto cierre o la limitación del desarrollo de actividades económicas en el marco de las políticas epidemiológicas para controlar la diseminación del virus,
generó una rápida caída del nivel de actividad. Aquí lo que yo estoy mostrando son datos de indicadores nacionales del nivel de actividad económica, desestacionalizados como para poder comparar mes a mes, de un conjunto de países, básicamente un conjunto de países para los cuales se dispone de esta información, o sea, son indicadores que generan las oficinas estadísticas o los bancos centrales de los países, sobre la dinámica de la actividad productiva. Y ustedes ven cómo casi todos los países, salvo el caso de Costa Rica, todos los países muestran una fortísima caída desde el mes durante el mes de marzo y durante el mes de abril, que es el punto más duro del cerramiento de las actividades en la mayoría de los países. No que en mayo ya estaba todo abierto, pero sí a partir de ese mes, dependiendo del país. Nuevamente Argentina tardó un poco más, otros países tardaron un poco menos, pero este impacto inicial que significó, como les digo, una muy grande restricción sobre el desarrollo de actividades productivas, tuvo este resultado: caídas en Perú del nivel de actividad a nivel mensual del 40%, en Argentina del 25%, Colombia parecido, ¿no? O sea, tenemos aquí unas caídas muy significativas y rápidas. Tengan en cuenta que estamos hablando de caídas del 40%, y si usted quiere, no mencionar el caso extremo, de los otros países del 20, 15% en 2 meses. Esto es una situación pocas veces presentada, que tenemos, yo diría, en América Latina, en el mundo no debe haber alguna experiencia, salvo quizás en situaciones de crisis asociadas a fenómenos no equinómicos similares, alguna otra pandemia, obviamente ni hablar de situaciones de guerra, etcétera, pero la rapidez quizás aquellas situaciones podían generar coyunturas más prolongadas o periodos más prolongados de caída. Aquí lo que tenemos es una caída muy fuerte en muy pocos meses y luego una recuperación que fue lenta, asociada, bueno, relativamente lenta, quiero decir que hacia el final del año todavía la mayoría de los países, pues vamos a hablar un poco de la recuperación, están por debajo de los valores iniciales. Uno puede decir, la verdad, la recuperación no fue muy lenta, fue bastante rápida, pero quiero decir lenta en términos de la superación de los valores iniciales. Pero permítame continuar con los efectos iniciales, ¿no? Es interesante esto, yo les digo, sobre cómo esto se deriva de las restricciones impuestas, y uno ve que países como Perú o la Argentina tienen valores altos en este indicador que hace la Universidad de Oxford sobre el rigor de las medidas de las restricciones, ¿no? La Universidad de Oxford viene trabajando casi desde el inicio de la pandemia en caracterizar una serie de aspectos sobre la pandemia en cada país. Uno de ellos es cuáles son las restricciones que los distintos países del mundo han ido imponiendo, ¿no? Y a partir de eso, a partir de tener en cuenta si se cierran escuelas o no se cierran escuelas, si se limita la posibilidad de circular, cuántos días, con qué frecuencia, en qué horario, etcétera, arman un indicador que es de rigor de las medidas, y uno observa que efectivamente los países que tienen mayor caída, Perú, Argentina, Colombia, tienen niveles más altos. Es verdad que la relación no es absolutamente directa, porque después tenemos a Paraguay con un nivel muy alto, pero que tiene una caída más pequeña. Digo, no es siempre, no encontramos que esta relación se dé de manera sistemática, pero efectivamente algo dicen sobre
el rigor de las medidas, ¿no? Digamos, uno que ha experimentado la situación argentina sabe que en los primeros meses era muy, muy acotado la posibilidad de desarrollar actividades económicas, y entiendo que lo mismo ha acontecido aquí en Perú, y esto no tiene más que reflejarse en el nivel de actividad económica y en el nivel de empleo. Y lo que tenemos es lo mismo, una serie de la evolución del empleo. No sé si ustedes, la serie de evolución del empleo, como también hay una caída muy significativa en los primeros meses, ¿no? Y luego vuelve a recuperarse a la luz o al calor de la levantamiento de algunas de las restricciones, ¿no? A medida que se levantan las restricciones, cambia el nivel de actividad, cambia el empleo, cambia el nivel de actividad o cambia el nivel de cambia el empleo, o ambos se relacionan. Y tenemos efectivamente entonces que si comparamos, si comparamos este primer periodo, este primer semestre, digamos, primer semestre del 2020, tenemos una caída muy significativa de la tasa de ocupación, o sea, nuevamente esta variable que habíamos visto antes en el periodo previo a la pandemia, como tenemos la proporción de personas ocupadas en la población total cae en un nivel nuevamente insólito, y esto tiene que ver con los números que había mostrado antes, de casi 9 puntos, o sea, 9 puntos de la población cae. Ese es el equivalente a una caída muy significativa del empleo, porque son prácticamente 20 y pico % de la caída del nivel de empleo entre un trimestre y el otro. Tengan en cuenta que incluso en algunos países, a ver, quizá no fui muy preciso, pero las restricciones comienzan en general en los países en marzo, o sea que en el primer trimestre el impacto es menor, pero uno puede ver que en algunos casos suele haber algún impacto menor, pero el fuerte influencia que tienen las restricciones a la actividad económica, derivada de las medidas de aislamiento, se producen en el segundo trimestre. A ver, les decía hace un rato que esta caída del nivel de actividad, aún en un contexto, del nivel de empleo, aún en el contexto de una caída del nivel de actividad tan fuerte, es una situación que en sí mismo es extraña y poco, que no estaba presente antes. Si uno analiza, yo aquí aprovecho a mostrar algunos datos para Argentina. Si uno analiza otras fases recesivas, estas son fases recesivas, las últimas fases recesivas de la economía argentina, ¿no? Una que hubo hacia el final de los 90, una crisis muy fuerte que hubo en los primeros años, a los pocos años, asociada a un cambio de programa económico muy significativo, la crisis de 2008 más generalizada para los países de la región, y esto que yo les decía, una recesión que comienza hacia principios del 2018, o sea, solo un par de años antes de la pandemia. Y uno lo que puede observar acá, que el nivel de empleo total, estas son estimaciones, el nivel de empleo total reacciona muy escasamente, o por lo menos con menor intensidad, que el nivel de actividad. En prácticamente no hay caída. Aquí es lo más parecido, porque sí la caída es significativa, pero todavía con una intensidad menor. En el 2018 nuevamente la caída no es significativa, y aquí tampoco, mientras que en el periodo que estamos analizando la caída es prácticamente la misma, y si no más, de la que experimenta el nivel de actividad. O sea, ya de por sí tenemos una dinámica de la relación entre el empleo y el nivel de actividad inaudita, que no estaba presente antes, que no está presente antes, ¿no? Entonces, esto, como vamos a ver, se deriva de estas características que mencionamos, y cómo estas características
pega en distintos tipos de empleo. Este es el punto central conocido. Permítame señalar simplemente que en términos de, no voy a entrar en un detalle, pero inicialmente el impacto es generalizado entre hombres y mujeres. Hay una caída peor, un poco más elevada para el conjunto de los países, un poquito más elevada para las mujeres. Los hombres están en el 15%, las mujeres deben estar en el 17%. No es una diferencia muy grande, tiene que ver quizás en alguna medida con la mayor presencia de mujeres en algunas actividades que han sido particularmente impactadas, o en algunos países por tener tasas de informalización más alta, que como veremos son las que más han experimentado una caída. También un análisis sobre el nivel de educación muestra que la relación es, si ustedes quieren, la esperada. Esto sí es más generalizado en términos de, tampoco en algunos países sin mucha diferencia en algunos casos, en otros marcados son aquellos con mayor nivel educativo, lo que les cae menos el empleo. Incluso en Brasil, en Chile, el empleo no le cae. Estamos siempre hablando del periodo inicial, ¿no? Nosotros estamos comparando aquí, cuando evaluamos el periodo inicial, evaluamos la relación entre el segundo o el primer trimestre, o entre el cuarto trimestre, o sea, el último periodo del 19 y el segundo del 20, dependiendo de los casos. En Perú es un caso en donde las variaciones son más similares en términos de nivel educativo, ¿no? Incluso los más educados, según lo que surge de las encuestas de hogares de Perú, exhiben una caída, pero levemente. Uno acá tampoco puede darle demasiada importancia a estas diferencias, que son relativamente menores. A ver, el punto central aquí que tiene que ver y que está relacionado con el porqué de esta caída tan fuerte en el nivel de empleo, se relaciona con, lo decía antes, esta anatomía de la caída del empleo. A ver, normalmente el estereotipo de los mercados de trabajo de la región, estereotipo no en el sentido de una visión que no tiene apoyo fáctico, sino todo lo contrario, es que y ahora vamos a mostrar algunas situaciones, que en un periodo recesivo lo que hay es una caída en general de los puestos más formales. Las empresas se ven afectadas por la recesión, por la caída del nivel de actividad, o por el estancamiento, y el crecimiento de la oferta de trabajo, crecimiento natural derivado del aumento vegetativo, y más el aumento, los flujos desde los flujos de la ocupación de aquellos que pierden sus empleos formales, se cristaliza en un aumento de puestos informales, sean básicamente puestos no asalariados o algunos asalariados informales, que operan como una suerte de alternativa al desempleo. Sobre esto hay una larga discusión en la literatura sobre la informalidad, pero en los momentos, más allá de la caracterización que uno puede hacer de la informalidad en América Latina, la evidencia sobre el comportamiento cíclico es efectivamente de que en las recesiones puede haber una parte de los flujos de quienes no consiguen empleo en los puestos formales, una parte de los flujos se dirigen a puestos informales. Precisamente lo que tenemos en este periodo, cuando comparamos, por ejemplo, el segundo trimestre con el primer trimestre, son las segundas líneas, esto país por país, es que la mayor caída del empleo aquí ocurre en los puestos no asalariados, mientras que los puestos formales no caen tanto. No caen tanto, vuelvo a repetir, vamos a ver que hay algunas diferencias entre países,
Perú, por ejemplo, es un caso particular donde hay una caída muy fuerte, pero aún si lo relativizamos en términos del crecimiento del empleo, del crecimiento del nivel de actividad, caída del nivel de actividad, algunas de estas caídas son relativamente pequeñas o dan cuenta de una elasticidad relativamente pequeña. O sea, tenemos por un lado un movimiento, una caída, una disminución de los empleos formales, asalariado formal, relativamente escasa en términos de la magnitud de la recesión, y por otro lado un aumento, una fuerte caída de los puestos con mayor presencia de la informalidad. ¿Qué estuvo por detrás de lo que aconteció con los asalariados formales? Bueno, varias cuestiones. Por un lado, algunas de las cuestiones que están siempre presentes en una recesión, especialmente al inicio. Recuerden que estamos aquí nosotros evaluando los primeros meses del impacto de la pandemia. Podía haber una expectativa de que fuese un episodio transitorio, y esto hace que los empresarios no decidan reducir su fuerza de trabajo inmediatamente, sino por las razones que uno conoce respecto de los costos asociados al desprenderse del personal que pudo haber estado sujeto a algún tipo de capacitación específica, etc. Entonces, esto hace que uno esperaría que al principio el empleo formal pueda no caer tanto. Vuelvo a repetir, especialmente porque al principio no había mucha idea de cómo iba a ser el derrotero de la pandemia. Las otras razones es la posibilidad que tuvieron los empresarios de recurrir a mecanismos, yo diría que hay tres, ¿no? La segunda, de recurrir a mecanismos que posibilitaron el mantenimiento de la relación laboral a un costo menor, sea a partir de las figuras de, por lo menos en Argentina se llama las suspensiones, ¿no? Esos acuerdos por los cuales los trabajadores no concurren durante algún tiempo y reciben una remuneración parcial. Por ejemplo, en el caso les muestro un dato sobre Argentina. Si uno mira aquí el dato del empleo formal asalariado, ve que, y aquí tenemos el dato del producto, vemos que en abril la cantidad de asalariados formales no privados no había caído, o había caído solo el 3% respecto de enero y solo 2% respecto de febrero, antes de la pandemia. Y sin embargo, si de estos asalariados que todavía estaban trabajando, tenían una relación con su empresa, había un porcentaje que eran en realidad estaban cubiertos por la figura que en Argentina se llama de la suspensión, ¿no? En Argentina casi el 16% de los trabajadores privados a esa altura tenían un arreglo con la firma, un arreglo que había sido además homologada por las autoridades, que le permitía cobrar un monto de salarios menor, una proporción menor, y había también veremos una suerte de subsidio implícito también aquí, y por lo tanto, en realidad, el empleo efectivo no era 97, sino era bastante menor, simplemente que se mantenía la relación laboral. El tercera de las razones son algunas estrategias, algunas políticas concretas que emplearon los países, además de esta de la suspensión, porque por lo menos en Argentina la suspensión es una figura que ya existía y que en general adoptan empresas más grandes, y que yo después voy a mencionar, eran políticas tendientes a también mantener la relación salarial. O sea, las empresas formales tuvieron una serie de mecanismos, más agregado a esto la posibilidad de realizar trabajo desde los hogares, básicamente el teletrabajo
pero puede haber alguna otra figura, pero el grueso, por la evidencia que se tiene, es el teletrabajo. Uno observa cómo los asalariados formales son los países para los cuales se puede contar con información comparable de teletrabajo, por lo menos sus encuestas de hogares. Otros países pueden haber realizado investigaciones específicas, nosotros aquí no las hemos incorporado, pero es muy, muy factible que esto se haya verificado también en el resto de los países. Pero vean que países como Costa Rica, hasta el primer trimestre del 2020, y estos son datos que se repiten si los medimos para periodos anteriores, aproximadamente el 1% de los asalariados formales trabajaban desde sus hogares, fundamentalmente haciendo teletrabajo, y estas proporciones subieron en los meses siguientes, en los trimestres siguientes, subieron hacia niveles superiores al 20%, lo mismo en Argentina, en Chile también, orillando el 20%, después cayó hacia el fin de año, como en el caso de Brasil. En el caso de Brasil no tenemos datos anteriores, pero estimamos que también estos valores eran muy pequeños. Ven como hay coincidencia en que la proporción previa a la pandemia era escasa. Había, en cambio, más trabajo desde los hogares. No sería necesariamente teletrabajo, el trabajo que hacen los trabajadores por cuenta propia desde sus hogares, pero aún, y aquí lo que tenemos es que aún en estos casos aumentó algo. Claro, aumentó menos porque ya era muy elevada la proporción y muchos de los trabajadores no asalariados no tienen muchas posibilidades de desplegar su actividad desde sus hogares. No obstante ello, también en estos meses hubo un crecimiento de esa proporción de trabajadores que desarrollan su actividad desde el hogar. Pero bueno, como les decía, tenemos entonces un conjunto de asalariados formales en donde la caída del nivel de empleo no es tan importante, y después vamos a ver además que aquí hay que tener cuidado. Permítame, después se los comento un poquito más adelante, hay que tener cuidado en la comparación entre países, porque un poco la condición de ocupado o desocupado también tiene que ver un poco con, por un lado, el tratamiento que se hace en la captación de la información en las encuestas de hogares, y por otro lado, con las características de ciertas políticas desarrolladas, ciertos instrumentos que han sido desarrollados para tratar de atender a la situación de la pandemia. Pero bueno, lo que voy a decir de cualquier manera no cambia esta visión, este diagnóstico más global, y permite entonces enfatizar esta fuerte caída de los asalariados, de los trabajadores no formales en términos generales, básicamente de los no asalariados y de los asalariados informales. Y aquí, claramente, ¿no?, frente a las restricciones impuestas, un conjunto de trabajadores no pudieron continuar trabajando. Fue imposible para el que desarrolle actividades por cuenta propia poder salir, estaba impedido de continuar la actividad, no podía circular en la calle, no podía trabajar. Y en el caso de los asalariados informales, seguramente las empresas que comenzaron a atravesar dificultades porque sus ventas cayeron, incluso aquellas que pudieron continuar con algún grado de actividad, debieron ajustar sus planteles, y el mecanismo más rápido, más barato de ajustar sus planteles es la disminución de aquellos asalariados informales con los cuales no tienen alguna relación, por ejemplo, no tiene costo de despido, básicamente, esta es la figura. Tengan en cuenta que yo estoy enfatizando las restricciones de oferta que dispararon la disminución del empleo, pero rápidamente el nivel de actividad se vio afectado por uno diría un impacto de segunda vuelta, y es que al reducirse los empleos, también lo que, como veremos como consecuencia, reducirse los ingresos de los hogares, hubo una segunda vuelta, un segundo impacto, que fue ya sí más de demanda, ¿no? O sea, después de unos pocos meses con mucha gente sin poder generar ingresos, esto afectó el ciclo a través de los mecanismos más tradicionales de reducción de la demanda. Entonces, en ese contexto, los impactos originales de la oferta se les acumuló
aquellos derivados de la reducción de la demanda agregada, por lo menos de la reducción de la demanda de consumo, y seguramente también aquí hubo un impacto sobre todo lo que tiene que ver con la inversión. Las expectativas no eran las más favorables para iniciar o continuar con cierto proyecto de inversión, y además la construcción fue uno de los sectores que también fue particularmente afectado en términos de las limitaciones a la actividad. Entonces, lo que tenemos acá es una situación inversa a la que yo les comentaba, porque frente a una recesión uno hubiese esperado que en realidad la informalidad compense en parte un comportamiento no satisfactorio de los asalariados formales en una fase recesiva. Aquí lo que tenemos es que el grueso de la caída del empleo que estuvimos viendo es en realidad producto de la caída yo hablo de la informalidad en términos generales, pero del empleo no asalariado o del empleo asalariado informal, ¿no? O sea, nuevamente una dinámica distinta a la que uno encuentra en otros episodios. Permítame volver a presentarles dos datos sobre Argentina. Les decía que esta investigación se originó en el análisis de Argentina y después se fue expandiendo, y uno ve, no es para que lo vean en detalle, pero presten atención a, si ustedes quieren, la línea de puntos rojo, como ven que es el empleo independiente, el empleo no asalariado, y el azul es el empleo formal. Como en las recesiones suelen tener comportamientos distintos, una caída de empleo formal, el empleo no asalariado tiene un mejor comportamiento relativo, incluso el empleo de los asalariados informales. Lo mismo aquí, se ve más claro en esta coyuntura. En esta coyuntura se ve muy claro cómo el empleo formal cae lentamente y se va en cambio, compensa, ¿no? El empleo total, que es el negro, no cae tanto porque esta caída del empleo formal está compensada por esta caída del empleo informal. En cambio, en la coyuntura asociada a la pandemia, lo que tenemos es que las caídas de tenemos eso que yo ya les había mostrado, de un empleo formal que cae muy levemente y una fuerte disminución de las ocupaciones de los puestos de trabajo informales. Esta situación de comportamiento contracíclico de la informalidad o del trabajo no asalariado, le mostré los datos de Argentina, pero si por alguna coyuntura, en la coyuntura de 2009 también vemos como en Chile, como ante la caída del empleo asalariado, tenemos un crecimiento del empleo no asalariado, o en el caso de Colombia también, en este periodo previo donde fue más afectado Colombia, que es fines de 2007, principios de 2008, tenemos también lo mismo que habíamos visto para la Argentina. O sea, este comportamiento, este papel contracíclico de la informalidad, que normalmente hace que el empleo agregado no caiga tanto, aunque hace que la calidad del empleo disminuya porque aumenta vía los puestos de trabajo informales, ni eso se da presente. Tenemos una situación insólita donde cuando normalmente las recesiones están asociadas a un proceso de informalización, aquí lo que tenemos es una recesión que genera un proceso de formalización, pero no porque hay más puestos formales, sino porque los puestos formales caen menos que los puestos informales. Este es un punto. El otro punto es que esta caída de los puestos informales no genera dinámicas también, no que no estaban presentes en otros momentos, de unas características que lleva a que el desempleo no aumente. O sea, este aumento esta caída de los puestos informales, o sea, esta caída de el hecho de que muchos trabajadores independientes por cuenta propia no puedan continuar con su actividad, que muchos trabajadores asalariados informales no puedan continuar con su actividad, sean despedidos o no puedan continuar con su actividad, se traduce en un flujo de esos trabajadores, o de una buena parte de esos trabajadores, no hacia el desempleo, sino hacia la inactividad. Vean ustedes aquí, yo les voy a mostrar
unas matrices de transición para algunos países para los cuales se puede elaborar estas matrices de transición que son posibles de estimar a partir de las características que tiene la muestra de las encuestas de hogares, que son unas muestras en donde una parte opera como un panel, y que uno puede seguir a los mismos hogares durante un periodo relativamente breve. Sé que aquí en Perú hay una encuesta de panel ad hoc, en el resto de América Latina no hay. Perú es el único que tiene una encuesta estrictamente de panel. Aquí lo que tenemos son encuestas tiene una muestra que rotan los hogares, pero que permanecen respondiendo en varias etapas, en varias de las ondas de las encuestas, ¿no? Entonces permite, por ejemplo, en el caso de la Argentina, comparar qué pasó con las personas entre el primero y segundo trimestre del 2020, y uno ve que una buena porción de los asalariados informales y no asalariados pasaron a la inactividad. O sea, no es que pasaron al desempleo, como uno hubiese esperado, bueno, perdieron el empleo, ponen a buscar, sino que pasaron a la inactividad. Y estos son porcentajes elevados, porque si uno lo compara con un periodo previo, el año pasado, el año previo, ¿no? El año 2019, donde no estaba presente la pandemia, estos porcentajes son mucho más pequeños, ¿no? Se compara, casi triplica, ¿no? la proporción. Esto debe leerse como de cada 100 personas que eran asalariadas informales en el primer trimestre del 2020, 40 permanecen en su puesto y 10% van al desempleo y 33% van a la actividad, es como se lee en cuenta. Entonces vemos ahí que hay un aumento de la inactividad. Ahora vamos a ver, lo mismo lo encontramos con Brasil, con menor intensidad, porque como vamos a ver en Brasil la caída del empleo es menor. Usando los datos de Lima, de la encuesta de Lima, no de la encuesta de la ENAO, que después la voy a usar por otras cuestiones. También tenemos, miren la proporción, el 60% de los salarios informales no asalariados pasan a ser inactivos, y en el caso de México también, aunque ya acá aparentemente hay más tradición de movilidad, se ve que México es un país con una movilidad ocupacional más elevada tradicionalmente. Y este pasaje es también razonable, porque el contexto en el que deben tomar las decisiones las personas que no pueden continuar su actividad informal, su actividad por cuenta propia, es en ese momento, piensen en el medio de los primeros estertores de la pandemia, las chances de conseguir empleo eran muy, muy escasas, y de allí poco sentido tenía permanecer como desocupado, ¿no? Nuevamente también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la medición que después puedo aclarar. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Se refleja que la importante caída en el nivel de ocupación no se traduce en un aumento del desempleo muy importante. Claro, uno puede decir que solo en un trimestre que el desempleo crezca 2 puntos es ya en sí mismo un aumento inaudito, ¿no? O sea, nosotros normalmente apreciamos aumentos de este tipo, en el mejor de los casos, en una recesión muy fuerte, en un año o un periodo más amplio. Pero tengan en cuenta que acá el empleo cayó esta es una caída equivalente como al 20-25% del empleo, y tenemos que el desempleo crece un poco, pero ¿qué tenemos? Una fuerte caída de la tasa de actividad. O sea, claramente se presenta este fenómeno que a veces se da en una magnitud mucho menor de subocupación encubierta en la inactividad, ¿no? O sea, hay parte de la fuerza de trabajo que que ha decidido o ha sido forzada a no poder desarrollar actividad, y no encuentra ningún sentido buscar trabajo en ese contexto donde se sabe que lo que está aconteciendo es una continua pérdida de puestos de trabajo. Bueno, simplemente no quiero abundar, decía que iba a tomar menos del tiempo, pero veo que me está llevando más tiempo. Bueno, esto es más o menos conocido, esto es un cuadro de la CEPAL, donde se ve que hay sectores particularmente afectados, el comercio, en los servicios, ¿no? Los sectores que han sido más afectados, la construcción, como les decía,
en particular si entramos un poquito más en detalle, todo lo que tiene que ver con turismo, etcétera, los hoteles, ¿no? Entonces tenemos ahí situaciones, tengan en cuenta que en Chile vean las caídas en algunos de estos sectores. Bueno, simplemente cuando vemos el comportamiento de la tasa de actividad, participación económica, vemos que aquí se produce una cuestión al revés de lo que habíamos visto con la ocupación, ya que son las mujeres las que, esta es la tasa de participación económica, son las mujeres las que más cae la participación económica, las que más se retiran del mercado de trabajo, ¿no? Y en cambio son las que menos aumentan la tasa de desocupación, precisamente porque más bien ajustan vía retiro más que vía aumento de la desocupación. Ahora, hasta ahora hemos contado la historia a partir en términos de empleo, a partir de las horas trabajadas, ¿no? Sin embargo, a partir de la cantidad de personas ocupadas. Hasta ahora estábamos hablando de número de puestos de trabajo o de tasa de ocupación. Sin embargo, el impacto de la disminución del nivel de actividad sobre el mercado de trabajo también se refleja en las horas trabajadas. O sea, no solo las personas pierden sus empleos, sino los que mantienen sus empleos trabajan menos horas. Entonces, aquí uno puede apreciar la comparación entre la caída del empleo y la caída de las horas totales trabajadas. Ven cómo las horas caídas, el bastón azul, es más prolongado. Tenemos países como la Argentina donde duplica la caída de las horas, la caída del empleo. El caso de Ecuador, donde es casi 3 veces. El caso de Perú, donde es muy fuerte, aunque la relación es menor, porque el que ajusta más por empleo proporcionalmente a otros países. Entonces, ahí hay una caída de las horas. Voy a tratar de ir un poquito más rápido, en todo caso, si quieren, después volvemos. Y esto tiene mucho que ver con que hay un conjunto de trabajadores que trabajan 0 horas. Yo ya algo estaba implícito en algunas de las cosas que le comenté antes. Por ejemplo, los trabajadores formales suspendidos, por definición, están trabajando, son clasificados como trabajando, pero trabajan 0 horas. Por lo menos en la semana, normalmente ustedes saben que se mira la semana de referencia, la encuesta de hogares, para ver si trabajan o no trabajan. Y esta es la proporción de personas que trabaja 0 horas. Tengan en cuenta que están en 20%, en 15%, en Perú, en cambio en Perú no, y esto tiene que ver un poquito de lo que después vamos a ver de las características, pero aún es mayor que en otros periodos. Pero ¿dónde se da con mayor frecuencia esto? En los asalariados formales, que es donde o bien los asalariados están formalmente en condiciones de suspensión, o son beneficiarios de alguno de los programas que yo les voy a comentar y que por lo tanto continúa la relación laboral trabajando sin continuar trabajando, por lo menos durante algún periodo, ¿no? Aún en el caso de Perú, casi el 20% de los asalariados formales trabajaban 0 horas, o por lo menos señalaban que continuaban siendo ocupados, pero que no habían desarrollado ninguna hora de trabajo en la semana de referencia. Bueno, para que después ustedes lo vean, no quiero entrar, acá es cómo uno puede descomponer con un esquema sencillo la caída en las horas totales, ¿no? Y ver, por ejemplo, que en Argentina la mitad de las horas se debe al empleo, una tercera parte se debe al hecho de que aumentaron los trabajadores con 0 horas y relativamente menos al hecho de que quienes trabajaron al menos unas horas también se les redujo la jornada laboral. Este efecto es relativamente menor en la mayoría de los países, vamos a ver algunos, ¿no? O sea, yo continúo trabajando, pero dada la situación trabajo menos horas, ¿no? Obviamente siempre tiene un impacto, salvo en Chile, tiene un impacto sobre el total, pero aún en Perú, ¿no? Verán que tiene un impacto relativamente menor. En Perú, eso se deduce de lo que ya le mostré, seguramente ustedes saben mejor que yo, que en Perú a diferencia de la mayoría de los otros países, lo que se observa acá es una caída fuerte del empleo, y esto es lo que explica la mayor parte
aún en una proporción mayor que en otros países, de la caída de las horas. Esto voy a ir rápido porque estoy un poco atrasado. Ha habido distintas reacciones del Estado para atender a la situación de pandemia. Aquí nosotros en nuestro trabajo estamos hablando de tres tipos de respuestas. Una que estaba mencionada en algunas de las cosas que dije antes, que es aquellos programas de sostenimiento de la relación laboral. Básicamente, estos consistían en dos medidas. Por un lado, eran subsidios directos a las empresas, en donde se pagaba parte del salario de manera tal de alentar el mantenimiento de la relación laboral. Yo en Argentina, que conozco, se pagaba a un conjunto de empresas que solicitaban y que estaban en condiciones difíciles, ¿no? Se hacía una evaluación en términos del nivel de ventas de las empresas, entonces se les abonaba un monto que era equivalente a la mitad del sueldo pagado hasta un límite máximo para no beneficiar a los trabajadores más altos ingresos, durante un periodo que se vino haciendo durante varios meses del año 20. Y hay otros países en los que esto Perú incluido, donde esto se sucede, quizás con un límite el límite del salario de los beneficiarios, un límite en términos de la cantidad de meses que se subsidiaba. Y el otro mecanismo es un mecanismo de se mantenía la relación laboral, pero se pagaba vía el seguro de desempleo. Entonces aquí hay que tener lo que yo decía, cuidado, porque a veces una situación que es sustancialmente la misma, en el caso de Chile, por ejemplo, mucho del subsidio vino a través de extender los beneficios de la prestación de seguro del desempleo a estos trabajadores que estaban desempleados pero mantenían la relación laboral, ¿no? Entonces a veces se los clasificaba como desempleados, a veces como ocupados, o en el caso de algunos países se pagaba, por ejemplo, el hecho de que si la suspensión, por ejemplo, se suspendía y una parte de las personas podían acogerse al seguro de desempleo, los trabajadores, pero para pagar no todo el salario, sino cuando había una reducción de las horas. En Brasil también, cuando había una reducción de las horas, se le aseguraba un mínimo de salario horario a los trabajadores y la parte que no recibían, o una proporción de la parte que no recibían porque estaban trabajando menos horas, se les pagaba vía, en el caso de Brasil no, pero en el caso de Uruguay vía el seguro de desempleo, ¿no? En el caso de Brasil sí había un subsidio directo a las empresas. Entonces este era un mecanismo, quizás el mecanismo más importante de sostenimiento de la relación laboral, o sea que tengan en cuenta, esto atendía a los trabajadores formales y, como les decía antes, una de las razones por las cuales seguramente el empleo formal no cayó tanto, ¿no? Junto con las otras razones que yo le mencioné. La otra cuestión es más bien de atención hacia los que quedaron desocupados, a quienes se rompió la relación laboral. Los países extendieron la cobertura, porque en algunos países le permitieron que se asegurasen personas como el trabajador doméstico, ¿no? Que no estaban cubiertos por el seguro de desempleo, o le permitiese cubrirse por el seguro de desempleo aun cuando no cumplías con las condiciones que las regulaciones existentes previamente a la pandemia exigían en términos de cantidad de años, de meses de aporte, etc. Y la otra tipo de medida muy importante en términos de las erogaciones que realizaron los estados es atender la situación de aquellos que quedaban sin ocupaciones informales. O sea, obviamente ninguno de los otros beneficios estos trabajadores no son elegibles para ninguno de los otros beneficios. Entonces, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia, los hogares donde había trabajadores por cuenta propia o trabajadores asalariados informales que habían perdido sus empleos, se les hacía transferencias monetarias. Básicamente son transferencias condicionadas o no condicionadas, o en algunos países incluso prestaciones no monetarias que trataron de reducir el impacto de la caída de los ingresos. Vamos a ver que esto fue importante en algunos países. Permítame entonces
ir muy rápido respecto de este punto y centrarme en el tema de los ingresos. Bueno, como decíamos, la recuperación se dio de una manera también rápida en términos de que también creció en pocos meses, pero a niveles que al fin de año no llegaban a los iniciales. La experiencia de lo que muestra los primeros meses del 2000 es que el crecimiento se ha un poco estancado en algunos países. Tiene que ver esto posiblemente con la segunda ola, que muchos países fueron afectados, la segunda ola del COVID, ¿no? Hay algunas diferencias, por ejemplo, Colombia tiene un comportamiento mejor, pero Argentina, Brasil, tienen un comportamiento más estancado, más débil, ¿no? No hay muy distinto el número en abril o mayo del que tenían a fin de año. Y lo mismo en términos de empleo, ¿no? En términos de empleo, incluso algunos países a fin de año estaban bastante por debajo del nivel prepandemia. Y bueno, y esto tuvo que ver con esta recuperación de la tasa de ocupación, ¿no? Esta caída que habíamos visto. Tuvo una recuperación, y también una recuperación de la tasa de actividad. O sea, este aumento del empleo también se dio con una vuelta de los trabajadores al mercado de trabajo. Y esta vuelta de los trabajadores son fundamentalmente, como ven, los trabajadores, no es que hubo un aumento muy fuerte de los trabajadores formales, porque no habían caído tanto, sino una vuelta de los asalariados informales y de los no asalariados, ¿no? Como ven, son las cifras más importantes, las que se dieron en ese momento. Salvo, repito, el caso de Perú, donde sí hubo una caída muy fuerte de los trabajadores formales y luego una recuperación muy significativa también de los trabajadores formales. Y también hubo un aumento de las horas totales trabajadas, claramente, porque como aumentó el empleo, pero aumentó el empleo y también aumentó, ven, de la misma manera que el empleo había subido, que las horas habían caído más que el empleo, aquí las horas crecieron más que el empleo, porque hubo muchos de los trabajadores formales ahora, no solo de los trabajadores formales, dejaron de estar suspendidos, ¿no? El aumento de la actividad hizo que estos trabajadores que estaban antes, que no trabajaban ni una hora en la semana, ahora pasaron a trabajar. Déjeme esto pasarlo y vamos a los efectos sobre la distribución. A ver, la caída del empleo tuvo, esta es una estimación a partir de las encuestas de hogares de la caída de los ingresos laborales familiares. O sea, las familias en promedio perdieron, sus ingresos laborales cayeron en esta proporción. La mitad en el caso de Perú, 20% en países como Costa Rica o Argentina, Brasil el menos afectado, 7%. Bueno, y esta es la descomposición. Aquí lo que nosotros tratamos de explorar es no solo la magnitud de la caída, sino el efecto redistributivo que tuvo esta caída. Uno ya, con lo que vio de la dinámica del empleo por categorías, si eran formales, informales, si eran asalariados o no asalariados, ya tiene una primera idea de que el impacto debió haber sido regresivo, porque claramente los trabajadores que fueron más impactados, los trabajadores por cuenta propia y los asalariados informales, son en general trabajadores que tienen menores niveles educativos y tienen menores niveles de remuneraciones, y por lo tanto sus hogares son hogares que se ubican relativamente en la parte más baja de la distribución de los ingresos familiares. Esto se confirma viendo, si yo hago una comparación entre el empleo por cuartil de ingresos, no por decil de ingresos o por ventil de ingresos, observo que en general, y si bien de manera no lineal, los hogares, este es el cambio del empleo según el hogar al que pertenecen las personas, clasificada por el ingreso de los hogares, ¿no? Por los ingresos familiares. Entonces uno observa que en general los hogares que están en la parte baja de la distribución son los que perdieron más empleo. Esta es la variación del empleo, ¿no? O sea, son los que perdieron más empleo. Esto es lo que se observa. Hay algunos problemas porque aquí estamos comparando dos periodos distintos y los hogares pueden cambiar de cuartil. Después vamos a ver si con los paneles esto se verifica o no. Y se verifica, ¿no?
Estos no son datos de panel, son simplemente datos de sección cruzada que yo comparo, comparo qué sé yo, el cuarto trimestre con el segundo trimestre, o sea, todos los que están comparo todos los hogares que están en el primer ventil en el cuarto del 2019 y comparo todos los hogares que están en el primer ventil en el segundo, pero no son los mismos hogares, ¿no? Porque el cambio en la distribución hace que los hogares puedan mudar de cuantil en el que están, ¿no? Cuantil de ingresos. En este caso sí estoy usando los datos de panel, los mismos que usé para ver las transiciones. Y ven que se confirma lo mismo, ¿no? Se confirma que en general los hogares que tienen en la parte baja de la distribución perdieron más empleo que los que están en la parte superior, ¿no? Y es un resultado esperado dadas las características de la estructura de la dinámica del empleo, ¿no? Ahora vamos a ver los ingresos. Ahora vamos a ir directamente a los ingresos. Y lo que tengo acá son cómo varía el ingreso entre estos periodos, en general el cuarto trimestre de 2019 y el 2 de 2020, es el periodo donde se da impacta la pandemia. Entonces vemos cómo cambia, esto quiere decir que el ingreso laboral, acá son laborales en Argentina, en este periodo creció para el quintil, clasificado por quintiles, ¿no? Quintiles del ingreso familiar inicial, tenemos que cae más o menos 35%, y esta es la composición, quiere decir que cae 10% por el asalariado formales y después hay un mayor peso de los asalariados informales. Claramente en los quintiles inferiores los asalariados informales pesan más, por lo tanto los colores asociados a la informalidad, que es el color más ocre, más anaranjado, más amarillo, son los que prevalecen acá, y vemos que estos normalmente se verifica que las caídas son más fuertes en los quintiles iniciales que en los quintiles de la parte superior de la distribución, salvo el caso de Brasil, donde la distribución es bastante homogénea, y esto está asociado a que la caída del empleo aquí fue menor. Y esto se refleja con el hecho de que aumenta la desigualdad, este es el coeficiente de Gini de la desigualdad del ingreso laboral, familiar laboral per cápita, ¿no? Y se ve cómo incrementa la desigualdad, salvo el caso de Brasil que aumenta, pero aumenta menos. Cuando uso datos de panel, observo lo mismo, observo cómo los deciles menores pierden más. Yo aquí solo grafiqué el ingreso laboral total y el ingreso de los trabajadores informales. Bueno, y hay una diferencia, aquí tengo los deciles de los ingresos familiares, acá solo tengo de los ingresos, unos deciles construidos solo con los ingresos laborales, pero la lógica es la misma. Y veo entonces cómo los coeficientes de Gini, lo que les mostraba antes, cambian, o sea, estos números son los mismos que daban en el cuadrito que les envié, o sea, el azul es el dato del cuarto trimestre, el celeste es el dato del segundo trimestre del 2020, cómo está este aumento, ¿no? Cómo aumenta los Gini. Pero lo que he incluido además es qué pasa con los hogares que tienen ingresos positivos. ¿Por qué? Porque una parte importante de la desigualdad, si yo comparo estos dos números de Argentina para el cuarto trimestre del 2019, vemos que la desigualdad de los hogares con ingresos positivos es menor, obvio, porque aquí yo tengo a todos los hogares, incluso aquellos que tienen ingreso laboral cero, y eso obedece a que hay hogares que se quedaron sin ingresos laborales. Y esto se observa como si yo miro solo la desigualdad de los ingresos de todos los hogares que tienen ingresos laborales, el aumento no es muy importante, pero sí es importante si miro a todos los hogares, incluyendo los que tienen ingreso laboral cero, o sea que una parte importante de la desigualdad obedece a que hay un conjunto de hogares que no tienen ningún miembro con generación de ingresos. Pueden tener otro tipo de ingresos, pero no tienen ingresos laborales. Y este aumento está claramente asociado a la caída del empleo que venimos diciendo, y también especialmente a la caída del empleo en la parte inferior de la distribución.
Ahora, lo anterior estaba hecho en términos de los ingresos laborales. Acá incluyo los otros componentes. Y entonces vemos, el celeste es el ingreso total. Lo que estamos viendo es que efectivamente el ingreso laboral, el ingreso total de los hogares del primer quintil cae más que el resto, pero también incorporamos el verde es el efecto de las transferencias, de estas políticas públicas que transfieren ingresos, los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, que, como verán, tienen un efecto positivo sobre la variación de ingresos, mientras que la caída de las remuneraciones baja el ingreso familiar, el verde sube porque los hogares, estamos comparando, ¿no?, siempre el cuarto trimestre con el segundo, vemos cómo Argentina, por ejemplo, los primeros quintiles recibieron ingresos provenientes, o les aumentaron los ingresos provenientes de las transferencias públicas, de las políticas públicas, de los programas públicos de transferencias monetarias. Esto es solo monetario, y ven que es de una magnitud significativa, es casi equivalente a la magnitud de la caída del ingreso laboral. Pero el caso más extraordinario es el caso de Brasil. Vean ustedes cómo el primer quintil, el aumento de las transferencias, más que compensa la caída de los ingresos laborales. Después, en los otros países no se observa, y aquí hay un punto que a uno tiene que llamar la atención, si esto es efectivamente, uno sabe que Perú hizo un esfuerzo importante, entonces, pero las encuestas de hogares no reflejan este punto, juega en el segundo quintil, tiene algún efecto, pero no muy significativo, y ahí entramos en un tema de cuán adecuadas son las encuestas para captar estas transferencias. Bueno, y lo que observamos acá entonces es, por ejemplo, que el ingreso laboral aumenta, pero la desigualdad, estos son los Ginis, del ingreso laboral aumenta, pero la desigualdad del ingreso total no aumenta tanto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre esto y esto son las transferencias. Y esto se observa viendo un ingreso ad hoc que uno puede estimar, que es cuál sería el ingreso, la desigualdad, ¿no?, de los ingresos excluyendo las transferencias. O sea, si yo no considero las transferencias, vemos cómo efectivamente hay un aumento muy significativo del ingreso, que si lo comparo con el ingreso total, que incluye las transferencias, da cuenta del efecto compensador. Esto se observa en Argentina y en Brasil, ¿no? En el resto de los países no se observa, ¿no? O sea, el aumento del ingreso total familiar, del ingreso familiar sin transferencia es prácticamente el mismo, por lo tanto, ahí no hay ningún efecto. Y voy cerrando. Bueno, déjenmelo mostrar acá. Aquí estoy comparando lo que yo mostré en la fase inicial y en la segunda fase. Lo que uno observa es que si bien en la segunda fase las caídas fueron menores, continuaron siendo caídas. Continúa habiendo una caída de los ingresos familiares cuando comparo el año, cuando hago la comparación del año, si yo comparo todo el año, veo que más allá de que en la segunda parte hubo una mejora en términos netos entre el final del 19 y el final del 2020, los ingresos familiares caen y caen de la manera regresiva, cae más para los primeros quintiles que para los segundos, ¿no? Esto se observa en este país, se observa, salvo en Brasil. En Brasil no se observa, hay una mejora de la distribución, que es el caso que estamos mostrando acá cuando incluimos el cuarto trimestre del año. Finalmente, ¿qué pasó con los ingresos, con la pobreza por ingresos? Porque si bien la desigualdad, aún en algunos países la desigualdad, cuando comparamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuando comparamos la desigualdad de los ingresos familiares totales, ¿qué es esto? Es la marrón. Cuando comparamos la desigualdad de los ingresos familiares totales, no cambia, uno podría decir que en Argentina hubo un aumento de la desigualdad que fue compensada parte por las transferencias, pero que después se redujo. No sucede en el caso de Perú,
El aumento de la desigualdad año contra año tampoco fue tan importante en Ecuador. En Brasil, como le había dicho, la desigualdad incluso cayó de los ingresos familiares. Lo que sí hubo una caída, no quiero volver a un dato que le mostré, hubo una caída del ingreso promedio, o sea, un aumento leve o estancamiento de la desigualdad de los ingresos familiares, pero una caída del ingreso familiar promedio, con lo cual la pobreza debió aumentar. Y aquí la CEPAL estima que para el conjunto de América Latina esto pudo haber aumentado en 7 puntos si no consideramos los efectos de los programas de transferencia, o en 3 puntos si los consideramos. Viendo algunos países individuales, vean cómo en Argentina la pobreza aumentó por ingresos 7 puntos, un aumento muy fuerte, aún en ese contexto donde la desigualdad, como habíamos visto, no creció tanto. Y si bien, aún excluyendo las transferencias, hubo un aumento, en Brasil es el caso donde la pobreza cae. Esto es producto de 2 factores. Por un lado, una caída menor del empleo, un impacto menor de los ingresos laborales, y el efecto de las transferencias. Fíjense que yo calculo la pobreza, la proporción de hogares bajo la línea de pobreza, pero definiendo el ingreso neto de las transferencias, la pobreza también aumenta en Brasil, de 27 a 31. Bueno, en Ecuador también tenemos un aumento importante de la pobreza. Y en Perú, la estimación oficial que compara el 19 con el 2020 da un aumento significativo. Yo hice una estimación muy grosera usando la línea oficial y los datos de ingreso de las encuestas, y da, comparando el cuarto trimestre del 19 con el cuarto trimestre del 20, un aumento que es consistente con pero sin embargo, si uno mira cuál era la distribución de ingresos en el 2020, aquí debió haber un incremento de la pobreza muy significativo. Bueno, yo termino aquí, no quiero llevar más tiempo, les agradezco. Déjenme ver cómo vuelvo aquí a